Mi nombre es Pablo, y este es el relato de mi vida, una travesía de metamorfosis y devoción que se inició cuando nací bajo el nombre de Saulo en Tarso de Sicilia, una ciudad rica en cultura y tradición educativa. Soy judío, miembro de la tribu de Benjamín y ciudadano romano de nacimiento. Mi formación fue diversa y profunda, enfocada en la ley judía bajo la tutela de Gamaliel, un doctor de ley muy respetado. Desde joven fui fervoroso en la observancia de las tradiciones de mis ancestros, dedicándome con pasión al estudio y cumplimiento de las leyes de Moisés. No obstante, mi vida tomó un rumbo inesperado al escuchar sobre un movimiento emergente, los seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Proclamaban que él era el Mesías prometido, algo que yo, con toda mi devoción a la ley, no podía aceptar. Estaba profundamente arraigado en las tradiciones y la ley de mis antepasados, creyendo que la verdadera adoración a Dios se basaba en la estricta observancia de la ley de Moisés. La seguridad que encontraba en la ley era como un ancla que me mantenía firmemente atado a las tradiciones que me habían enseñado desde la infancia. Sin embargo, al enfrentarme con el mensaje de los seguidores de Jesús de Nazaret, se encendió un conflicto interno. Hablaban de un Mesías que había venido no para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera que yo no podía comprender. Su mensaje de amor, gracia y redención desafiaba los fundamentos de mi fe, basada en reglas y regulaciones. En ese momento, confrontado con la realidad de Cristo, me di cuenta de que mi devoción a la ley, por sincera que fuera, me había cegado a la verdadera esencia de la fe. Estaba tan enfocado en la letra de la ley que había perdido de vista su espíritu. La ley que creía ser el camino a Dios se había convertido en una barrera que me impedía reconocer al Mesías prometido. Mi determinación por preservar las tradiciones judías me llevó a perseguir a los seguidores de Jesús, conocidos como cristianos. Estuve presente y consentí en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, lo que encendió en mí una llama de persecución contra la iglesia. Obtuve cartas de los principales sacerdotes para llevar a cabo mi misión en Damasco, buscando arrastrar a todos aquellos que seguían ese camino. En esos días, mi celo por las tradiciones me cegaba a cualquier verdad que no se alineara con mis convicciones. Creía firmemente que estaba defendiendo la fe de mis antepasados, preservando la pureza de nuestra tradición contra un movimiento que parecía amenazar los cimientos de nuestras creencias. Sin embargo, mirando hacia atrás ahora, veo cómo la rigidez de mi entendimiento me llevó por un camino de oscuridad y dolor. La muerte de Esteban, un hombre de fe inquebrantable y virtud, debería haber sido una señal para mí. Su firmeza ante la adversidad y su gracia ante la muerte eran evidencias de una fuerza que no comprendía. Aún así, en ese tiempo, todo lo que vi fue una amenaza a la ley que reverenciaba. Ahora me doy cuenta de que, en mi fervor, estaba resistiendo la propia voluntad de Dios. Estaba tan sumergido en mis convicciones que no podía ver la obra de Dios despegándose ante mis ojos. Esta realización me atormenta y humilla, recordándome mi falibilidad y la necesidad de constante vigilancia sobre mi corazón y mente. La transformación que experimenté más tarde no solo me abrió la verdad del Evangelio, sino que también me enseñó la importancia de la compasión, la humildad y el arrepentimiento. Aprendí que la verdadera fe no reside en la rigidez de la ley, sino en el amor incondicional de Dios y en la gracia redentora encontrada en Cristo Jesús. Esta reflexión es un recordatorio constante de donde comencé y del largo camino que he recorrido. Transformado por la gracia de Dios, ahora veo que la verdadera sabiduría viene en reconocer nuestras limitaciones y en estar abierto a la transformación continua por el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo brilló a mi alrededor y caí al suelo. Oí una voz que decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Perplejo, pregunté: «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta experiencia me dejó temporalmente ciego y fui llevado a Damasco, donde pasé 3 días en oración y reflexión. Aquel momento en el camino de Damasco fue un divisor de aguas en mi vida.
la intensidad de la luz, la voz que hablaba con autoridad y amor, todo conspiraba para derribar las paredes de convicción que había construido a lo largo de los años. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi clara visión sobre la ley y la tradición, fui literal y simbólicamente cegado. En esa oscuridad física, una nueva luz comenzó a brillar en mi corazón, una luz de comprensión y revelación. Durante los 3 días en que estuve sin ver, mi mente estuvo en torbellino, reviviendo cada argumento, cada acción, cada convicción que tenía sobre el Mesías. La voz de Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, resonaba incesantemente en mis pensamientos. ¿Cómo podría ser posible cómo yo, tan devoto a la ley, estaba de hecho persiguiendo al propio Dios? La ironía de mi situación no escapaba de mí. Yo, el perseguidor, ahora confrontado y transformado por el perseguido. Ese período de reflexión me obligó a reevaluar todo lo que sabía o pensaba saber. La oración era mi única compañía, y en ella buscaba respuestas, consuelo y dirección. Lentamente la resistencia que tenía comenzó a desmoronarse, dando lugar a una fe naciente pero aún frágil. Esta experiencia me enseñó la humildad de manera más profunda que cualquier enseñanza o ley. Aprendí que la verdadera sabiduría y conocimiento vienen cuando estamos abiertos a ser transformados, incluso cuando eso significa desistir de todo lo que pensábamos que era correcto. Fue una lección de entrega y confianza, de aceptar que los caminos de Dios son insondables y que su gracia es suficiente para transformar incluso el corazón más endurecido. Mirando hacia atrás, veo ese momento como el nacimiento de un nuevo Saulo, que pasaría a ser conocido como Pablo. Fue el inicio de una jornada de fe inquebrantable, de una misión que iría más allá de las fronteras de mi nación y tradición, alcanzando gentiles y judíos, reyes y esclavos, hombres y mujeres, uniéndolos bajo el mismo mensaje salvador de Cristo. Aquel encuentro en el camino de Damasco fue la prueba de que, incluso en los momentos más improbables, Dios puede intervenir y cambiar el curso de una vida para siempre. Fue Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, quien vino a mí, impuso sus manos sobre mí y de inmediato recuperé la vista. Ananías me dijo que Dios me había elegido para conocer su voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Fui bautizado y comencé a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, algo que confundía a todos los que me conocían antes, pues sabían de mi fervor en perseguir a los seguidores de Cristo. Mi conversión marcó el inicio de mi misión. Pasé algún tiempo en Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después de mi conversión, fui a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y permanecí con él 15 días. También conocí a Santiago, hermano del Señor. Mi predicación en Jerusalén causó agitación, y los hermanos me llevaron a Cesarea, de donde partí hacia Tarso. La iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz, siendo edificada, multiplicándose en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. A medida que reflexiono sobre los primeros años tras mi conversión, los veo como un periodo de profunda transformación y preparación. El tiempo que pasé en Arabia, lejos de los ojos del mundo, fue esencial para consolidar mi fe y comprender la magnitud del llamado que había recibido. Fue un tiempo de aprender a escuchar la voz de Dios, lejos de las distracciones y las presiones del ministerio activo. Cuando regresé a Damasco y luego durante mi breve estancia en Jerusalén, me encontré con Cefas, Pedro y Santiago. Estos encuentros fueron más que simples reuniones, fueron el puente entre mi antiguo entendimiento de la fe y la nueva revelación en Cristo. Sus testimonios, su cercanía con Jesús y sus experiencias me ayudaron a ver el Evangelio de una forma más completa y profunda. Mi predicación en Jerusalén, aunque causaba agitación, fue un recordatorio de la misión que me había sido confiada. La resistencia que encontré solo sirvió para reafirmar la verdad del mensaje que llevaba. En cada conflicto, en cada desafío, veía la mano de Dios moldeándome y preparándome para los futuros retos. La iglesia en Judea, Galilea y Samaria se fortalecía, y yo en Tarso utilizaba este tiempo para profundizar mi comprensión del Evangelio y planificar las misiones que llevaría a cabo.
Estos años de preparación fueron cruciales para el ministerio que se desplegaría más adelante. En Antioquia, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. La iglesia en Antioquia era vibrante y diversa. El Espíritu Santo me apartó junto con Bernabé para la obra a la que nos había llamado. Emprendimos nuestro primer viaje misionero, proclamando el Evangelio en Salamina, Pafos, Pergue, Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad enfrentamos oposición, pero también vimos cómo Dios obraba poderosamente, salvando y transformando vidas. Nuestro primer viaje misionero reveló la naturaleza inclusiva del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones sin distinción de raza, cultura o estatus social. En cada ciudad que visitamos enfrentamos tanto oposición como receptividad. En Pafos nos encontramos con Bar Jesús, un mago que intentaba desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe, pero la demostración de poder divino convirtió al procónsul. En Iconio, muchos judíos gentiles creyeron a pesar de la feroz resistencia. En Listra, sanamos a un hombre cojo y la multitud pensó que éramos dioses. Sin embargo, los dirigimos hacia el Dios viviente. Estos eventos mostraron la fidelidad de Dios y su deseo de alcanzar a todos con su amor. Cada ciudad se convirtió en un escenario donde el poder transformación del Evangelio se manifestaba, y la aceptación del Evangelio por los gentiles en Antioquia subrayó su universalidad. Mis viajes misioneros posteriores expandieron aún más el alcance del Evangelio. En Macedonia y Grecia establecimos iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, enfrentando desafíos y viendo milagros, como el terremoto en Filipos, que llevó al carcelero y a su familia a la fe. En Éfeso, la palabra del Señor creció poderosamente a pesar de la oposición de los artesanos de ídolos de Artemisa. Mi tiempo en Roma, aunque encarcelado, no fue en vano, ya que escribí cartas fundamentales para el Nuevo Testamento. Reflejando sobre mi vida, veo una narrativa tejida con los hilos de gracia y propósito divino. Desde mi fervor inicial por la ley hasta mi conversión radical y mi misión de difundir el Evangelio, cada momento ha sido parte del plan divino. Mi vida es un testimonio de la capacidad de Dios para transformar, redimir y usar a cualquiera para sus propósitos gloriosos, y continúo mi viaje sabiendo que Dios me sostiene hasta el final. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.